ha sido una jornada de destapes, ¿no? Ayer en el PRI, el exgobernador de Oaxaca, Alejandro Murat, ¿todavía es gobernador o ya es exgobernador? Ya ni sé. Pero bueno, don Alejandro Murat, uno de los juniors de la política mexicana, hijo de José Murat, también exgobernador de Oaxaca, se destapó en esta cumbre del PRI que se desarrolla entre ayer y hoy, en estos 2 días, esta cumbre de los priistas en la que despotrica Alito Moreno contra el gobierno. Se destapa Alejandro Murat oficialmente, Beatriz Paredes también oficialmente. Ayer hablábamos del destape con Ciro Gómez Leiva de Kenia López Rabadán, senadora del PAN, para buscar la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. Bueno, pues parece que el espacio de Ciro Gómez Leiva es el elegido por estos personajes de la oposición moralmente derrotada para destaparse. Esta mañana también se destapó, ya lo habíamos mencionado, Enrique de la Madrid, el ex secretario de Turismo con Peña Nieto, también parte de esta dinastía de la Madrid, otro de los juniors de la política mexicana. Bueno, pues asegura Enrique de la Madrid que quiere la candidatura a la presidencia en el 2024 y que su propuesta es lograr un país consolidado en las clases medias a través de la democracia y la libertad. Chan, charán, 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 otro destapado en la oposición. Señor presidente, ahí le vamos a poner tachitas a su lista que presentó hace unos días en la mañanera, que además confirma que tiene buen ojo, porque todos estos que se están destapando estaban precisamente en la lista de, no digo corcholatas, de taparroscas de la oposición. Esto es lo que dice Enrique de la Madrid, destapándose con el vocero de los malandros, con el gran periodista de México, Ciro Gómez Leiva. Enrique, sabemos que vienes llegando de un viaje largo por Sudamérica. Así es. Y sí, que hoy a las 6. A las 6, me toca a las 6 de la tarde. En este evento de los diálogos en el PRI. Que es a mi juicio es una gran oportunidad, Ciro, porque lo que los mexicanos necesitamos hacer es dialogar, es escucharnos, pero también a partir de planteamientos, de propuestas, de una visión de país. Yo insisto, eso ha sido algo que desde hace muchos años he pensado, que primero los mexicanos tenemos que ponernos de acuerdo en a dónde vamos. Y después será más fácil decidir el camino. A veces discutimos de caminos y hablamos de políticas públicas, y esta es buena y esta es mala, pero mala y buena con respecto a qué, a dónde vamos. Y yo lo que sostengo es un país que se consolide como un país de clases medias y que lo hagamos en democracia y en libertad. Si eso nos ponemos de acuerdo... ¿En eso sintetizarías? Sí, porque al final del día, ¿qué queremos en México? ¿Qué queremos las personas para nosotros, para nuestras familias? Queremos un mejor nivel de vida. Un nivel de vida que se aleja de lo que es vivir en la incertidumbre, el miedo y el pavor de la pobreza y sobre todo la pobreza extrema. Familias que saben que no les alcanza, y menos hoy en día en una época de inflación alta, pero no les alcanza para vivir bien. Tienen que escoger de las 3 comidas algunos cuál es la que dejan de hacer, de la familia que tienen, cuál de los hijos deja de ir a la escuela. A mi juicio, esa no es una manera como quisieras vivir con dignidad y en paz. Y entonces sí se trata de generar una visión, de eliminar la pobreza extrema, esa se puede, de eliminar el hambre y de generar condiciones para que los mexicanos que quieran puedan salir de la pobreza. Y entonces, ¿qué? ¿A dónde te integras? A las clases medias. Que no es vivir en la indigencia, que decía Morelos, pero tampoco en la opulencia. Esas son las clases medias. Y la otra, ¿en qué contexto? En democracia. Porque los chinos han sido tremendamente exitosos para formar un país de clases medias. Pero yo creo que nosotros debemos intentarlo en democracia y con respeto a las libertades. ¿Se puede? Se puede, Ciro, y se debe. Y lo hemos hecho. Por ejemplo, yo en mis palabras de hoy, aunque sea una mención muy rápida, hablaré, por ejemplo, de esa época del milagro mexicano, de lo que es el desarrollo estabilizador, que muchos mexicanos pues no conocen. Ya casi un siglo de eso. Pues no 40, tanto. Oye, los no 50, tanto. Pues ya estamos. Sí, tiene razón. Pues sí, tiene razón, fue 70, 50 años. Sí. Pero fue un México en donde supimos ser prácticos
aprovechar también el entorno internacional, y fueron 12 años donde crecimos a más del 6%, y para ponerlo en términos de ingreso a las personas, el ingreso a las personas crecía casi 4% cada año. Y eso que eran años donde la población... A ver. Estaba esperando a que se destapara oficialmente con el señor Ciro Gómez Leiva, que parece que ahora los de la oposición van con Ciro para que les dé su bendición, porque además Ciro no los confronta, les deja decir cualquier cosa. Pero ¿con qué cara este hijo de la chingada, mi querido Toño, que formó parte del gobierno, del gabinete de Enrique Peña Nieto, nos pinta un país en el que él descubre a los millones de pobres? ¿No los vio cuando era secretario de Turismo? ¿No los vio cuando se repartían a manos llenas el presupuesto para andar con esto de la promoción de México por el mundo, mientras sufrían de hambre millones de mexicanos? Ahora resulta que este cabrón nos habla de la pobreza que va encontrando, va descubriendo en este México, cuando precisamente los pobres están recibiendo becas, están recibiendo apoyo para los adultos mayores, están recibiendo préstamos, tandas, están recibiendo... A ver, mi querido Toño, estos sí que son cara dura, ¿no? Y creo que, a menos que esté uno muy distraído o viva en una burbuja, se emocionará con estos cabrones. Perdón, ya me había comportado mucho en estos últimos días, me había ahorrado muchas groserías, pero le sacan la piedra a cualquiera. Oh, y también tendríamos que pensar si dijo algo, hizo algo, concientizó algo, luego de que su papá también dejara un país con mucha pobreza. Lo heredó, ¿no? De López Portillo, con mucha pobreza, pero también lo dejó así, después de que ignorara muchísimo de lo que ocurrió precisamente en el terremoto de 1985. Y a mí, Vicente, pues me llama mucho la atención que estos políticos en todo caso están siguiendo absolutamente la idea de Andrés Manuel López Obrador. Vamos, es como si tuvieran estos juniors de la política, de los que ya estamos bien cansados, como Murat, como de la Madrid, como Beatriz Pajés, etcétera, etcétera, etcétera. Es como si tuvieran un manual, cómo ser como Andrés Manuel López Obrador. Menciona algo que me llama mucho la atención al hablar de la casi inexistente clase media de México, ¿no? Dice, los chinos han sido exitosos en formar un país de clases medias, eso es lo que dice Enrique de la Madrid. Esa es una de las ideas que ha planteado el presidente López Obrador una y otra vez, hablando precisamente del salario mínimo. Un salario mínimo que precisamente a partir de estas políticas neoliberales que empezaron un poco con Miguel de la Madrid y que explotaron absolutamente con Carlos Salinas de Gortari, destruyó al salario mínimo de todos los mexicanos, nos dejó en la absoluta ruina. Solamente se podría conseguir, como los chinos lo hicieron, que México aspire a una verdadera clase media si aumentara verdaderamente el salario mínimo. Algo a lo que la gente, pues, con la que se desarrolla precisamente Enrique de la Madrid está completamente en contra, ¿no? Él es definitivamente, pues, un político con una idea absolutamente neoliberal de la vida y quiere llegar supuestamente con, pues vamos, el manual Andrés Manuel López Obrador a plantear supuestas ideas revolucionarias, pero que, insisto, siguen siendo estas mismas que detentó su papá, que han detentado todos los priistas y que detentan desde esas esferas del poder en las que desafortunadamente nos imponen a este tipo de candidatos. Yo creo que, y hasta gobernantes, ¿no? Creo que somos muy, pues vamos, dichosos los mexicanos de estar viviendo en un tiempo distinto de la política, un tiempo en el que ya no domina Televisa, en el que no nos están embruteciendo a todos con Jacobo Zabludovsky o con Chespirito, un tiempo en el que nosotros podemos decidir, podemos opinar en las redes sociales, un tiempo en el que pudimos ubicar a un presidente progresista en el poder y que estamos buscando consolidar una transformación, un tiempo en el que por supuesto no le creemos este tipo de juniors, ¿no? Me llama mucho la atención cómo los apapacha, como bien dices, el defensor de los malandros, ¿no? Fíjate, todos estos están yendo a la cueva, al espacio del defensor de los malandros, Ciro Gómez Leiva, que los bautice, ¿no? ¿Y cómo llega, cómo comienza la entrevista Ciro Gómez Leiva? Pues de la forma más servil. Enrique, sabemos que vienes llegando de un viaje largo de Sudamérica, putz. O sea, de verdad no se puede ser más servil. Te das cuenta que acá atrás de mí tengo una
Una alfombra, Vicente, ahí donde está mi plantita. Bueno, a esa alfombra le voy a poner Ciro Gómez Leiva, Lili Téllez. Es ridículo cómo se ponen estos periodistas supuestamente de alfombra, de tapete, ante politicazos y ante juniors que pues buscan seguir engañándonos, ¿no? Eso es lo más terrible de todo. Insisto, lo bueno de todo es que los mexicanos ya no se la creemos. Y fíjate, Toño, grábenme